Estamos en Rabanal del Camino, seguimos en directo en Presura de Televisión. Los dos próximos segmentos van a ser un poco diferentes porque yo voy a trabajar menos y me van a ayudar en las tareas de moderación del debate y de presentación personas diferentes a los que habitualmente intervienen en la televisión. El primero de ellos es Ángel Carchenilla. Tiene un bagaje como periodista impresionante. Él empezó como fotógrafo, como periodista gráfico, trabajó en muchas agencias, luego entró en ABC, se dedicó a la jefatura de gráficos en ese periódico, luego se topó con el Grupo 16, en cambio 16, esa revista emblemática en el periodismo español, escaló todos los puestos hasta que llegó a coordinar y ser responsable de todas las publicaciones del grupo, que eran una veintena, y también en ese tiempo fundó Motor 16, que es una de las revistas también emblemáticas del mundo del motor en España, y actualmente sigue siendo su editor. Antes de que empieces con tus dos invitadas, que son muy especiales, ¿qué haces aquí en Tierra Maragata? Pues es muy fácil, es muy fácil. Yo creo que antes lo decía el alcalde y es así. Un día vine de la mano de la que entonces era mi novia, que su madre había nacido aquí, y ese día, que por cierto era los años 70, cuando estábamos diciendo que la emigración era total y que prácticamente estaba desierto, y dije algo como: aquí tenemos que tener una casa. Y bueno, pues aquí estoy, y aquí, es decir, mis hijos han jugado pues en una cosa que es una maravilla para los niños, que son las puertas abiertas, que se entra, que se sale, que da lo mismo si son, es decir, las 12 de la mañana o son las 11 de la noche, y aquí, es decir, están ahora mis nietos y se lo pasan estupendísimamente y le tienen un cariño a esta tierra, pues como se lo tuve yo cuando vine por primera vez. O sea, eres maragato de adopción. Exactamente. ¿Y se te ha pegado algo del carácter maragato o qué en este tiempo? Pues quiero decir, en mi forma de ser hay muchas cosas que sintonizan, es decir, con el carácter maragato. Maragato es muy de puertas hacia adentro. Esto no es Andalucía, donde la gente está en las puertas charlando y tal. Es decir, el interior de las casas es el gran tesoro, y prueba de ello es que son casas que en muchísimos casos, si las vemos, se resguardan del frío. Eso da carácter, y dentro tú tienes unos patios estupendos, tal. Hay una cosa, hay una palabra que a mí me encanta, que se llama parandal. El parandal es donde hay un pollo donde se puede uno sentar y tienes una piedra absolutamente grande que te corta el viento y estás al solecito. Bueno, pues mucho tiene que ver... Ese invento es genial, ¿eh? Es genial, es genial. Tú que llevas pues muchos años viniendo aquí, ¿cómo has visto la evolución de la zona en esos años desde que te enamoraste de la zona hasta ahora? Pues la he visto, es decir, evidentemente más lento de lo que me hubiera gustado, pero sí es verdad que es continua. O sea, es continua. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando yo estoy hablando en el pueblo, en Pedredo, que es donde yo estoy, es decir, había cantidad de casas caídas. Las viejas casas, quiero decirte, es decir, las paredes de barro y paja, es decir, los tejados, es decir, de paja, bueno, ahora pues yo creo que quedan como 2 o 3, pero es muchísimo lo que está viniendo, están construyendo, están haciendo. Bueno, prueba de ello es que aquí el problema está en encontrar a alguien que trabaje y construya casas. O sea, tú quieres ahora mismo ponerte con una casa nueva que compras y que la quieres, pues eso, mantener, conservar, lo que ha sido toda la vida, y te dan fecha para dentro de 1 año y medio, 2 años. O sea que aquí haría falta gente que pudiera trabajar y que evidentemente, es decir, sean profesionales. Pero eso pasa en otras muchas cosas, ¿eh? Eso pasa también, es decir, en todo lo que tiene que ver con quien abre un bar o quien abre un restaurante. A veces les cuesta muchísimo encontrar personas pues que puedan trabajar en ello. ¿Tu trabajo te da, te permite estar mucho aquí en el pueblo o eres población pendular de esa que hace parte de su trabajo en remoto y luego va unos días a la ciudad, o tu trabajo como
editor de la revista tienes que estar allí Bueno, ahora estoy en época de verano. machacando a la redacción todo el No, día? ahora estoy... No, quiero decirte, he sido director durante muchísimos años y en esa historia tienes que estar allí. O sea, yo estos directores que prácticamente no aparecen por la redacción, es decir, son de esta época. En otra época el director estaba allí, estaba al pie del cañón. Quiero decir, pero ser editor es otra cosa. Ser editor, pues es procurar que la publicación de turno funcione y funcione lo mejor posible. Pero vamos, al director, a los subdirectores, al redactor jefe, les toca llevar la rienda del día a día. Pues perfecto, yo ya me callo, te dejo con tus dos invitadas, así que adelante. Bueno, yo quiero pues presentar a Manuela, es decir, Manuela, antes de presentar a Manuela, quiero decir que antes estaba hablando, hace un momento, el alcalde, sobre el futuro. Y yo tengo la teoría de que para hacer futuro hay que conocer el pasado, o sea, dónde están los cimientos, y sobre todo en lo que es la mujer Maragata, que como todo el mundo sabe, además esta es una zona de matriarcado, y entonces es una zona de matriarcado porque en torno a ella se aglutinaba lo que era la marcha de la familia. Aquí normalmente el hombre, es decir, iba a buscar jornales, es decir, o bien en el campo, en unos casos en la mina, es decir, o bien en una obra, y entonces quien se quedaba desde otoño, que era otoño, invierno a primavera, era la mujer al cargo de la casa, ¿no? Entonces, pues había una vida. Manuela, como todos, es decir, estuvo en la escuela hasta los 14 años y a partir de los 14 años, pues le dijeron algo como, oye, ya eres mayor, te tienes que ocupar de todo lo que te toque. ¿Qué es lo que le toca a una mujer? Pues una mujer de aquí le toca absolutamente desde el campo, desde el ganado, desde la casa, desde ir a lavar al río, es decir, desde hilar para poder hacer el jersey de turno. Entonces, lo que quiero es que Manuela, es decir, nos cuente cómo era la vida y cómo se administraban, porque había que administrar, es decir, pues todo lo que se tenía, incluido el agua, que el agua, pues evidentemente había que irlo a buscar al pozo. Entonces, eso quiero que nos lo cuente Manuela. Y luego después, es decir, el punto, quiero que lo dé Elena Gallego, que es antropóloga, y que de alguna manera, pues yo creo que nos puede hacer ese tránsito de aquello, es decir, a la actualidad y pasar un poco de cara al futuro. Sí. Entonces, Manuela, ¿cómo era la vida? Pues la vida era muy dura, la verdad muy dura, porque estábamos todo el día en el campo por la mañana, no había reloj, era el sol el que marcaba la pauta del trabajo. Cuando salía el sol ya tenías que estar en el tajo o en el campo, pero antes habías tenido que hacer. Lo primero, cuando te levantabas, era la lumbre, que se atizaba con leña. No había gas, ni había luz, ni había nada. Luz no teníamos. O sea, era la leña la materia prima para empezar el día. Colgar el pote, hacer las sopas para desayunar, que se comían sopas de patatas, con un poco migado el pan, y el mortero machacabas el unto, que era lo que tenían los cerdos en la tripa, que se sacaba caliente, se echaba la sal, se ponía en una como una palancana, pero era de madera, que ya estaba hecho expresamente para eso. Y luego ya cuando estaba 2 días se colgaba al humo, y al año siguiente, eso duraba, pues al año siguiente tenías la del año anterior, y al año siguiente ya comías la que habías, eso. Eso era lo primero que se hacía, la lumbre. Se levantaba de la cama lo primero, a encender la lumbre, a colgar el pote, las patatas y para desayunar. Atender los bichos, los cerdos, las vacas y todo lo que había. Y luego ya salías a comprar todo el día, pues a arar, que si una vertedera que pesaría, no sé, nunca la pesé, pero más de 12 kilos pesaría, o 14. O a lo mejor pesaba más, pero bueno. Y todo el día sin parar, y venga, y venga, y venga. Te llevabas, si estabas lejos, te llevabas la comida. Y si no, pues venías a casa pocas veces, pero bueno. Y cuando volvías, pues tenías que seguir la misma tarea que habías empezado, cuando venías de todo el día a darle. Eso era lo que había. Y luego ya, pues, 1000 cosas, porque llegaba el mes de junio, que serán los días más largos que un
años sin pan, hablando, bueno, pues esto por la mañana temprano ya había que ir a jajar los garbanzos, a las patatas, y luego había que venir para casa porque estaba la hierba en el prado, que había que secarla porque venía la tormenta. Y sin parar, y eran 12 horas, no, 12 horas no, más, de sol a sol. Ahí no había, reloj no había. Sí, pero era el sol el que marcaba la pauta, y el sol era el que tenías que estar perenne. Y luego venir para casa y a la noche pues hacer la cena, cocer a los cerdos, los animales que teníamos en casa, pues, prácticamente eran los cerdos y las vacas, es lo que teníamos. Ir a pajar, bueno, ahora en el verano no, eso prescindíamos porque se echaban las vacas a pastar, había pasto, eso más bien en el invierno. Pero eso, pues eso es lo que hacíamos. Luego venía, claro, la hierba había que recogerla porque estaba el pan ya secándose y había que secar así. Primero la hierba primero, que se segaba a guadaña porque no había maquinaria, todo apuro de trabajo, no había maquinaria, nada más era el esfuerzo de la gente y de la habilidad, porque yo no sé cómo se podía hacer lo que se hacía, porque ahora casi ni te lo crees, pero era así la vida, Pero, y los niños colaboraban y pues aporaba al pozo, pues el niño, y el pozo estaba abierto, no se caían, ahora está cerrado, abandonado, pero bueno, es así la vida. Traían el agua, y claro, lo que dices tú, el agua era para beber y la comida, porque para lo otro lo teníamos, casi todo el mundo tenía un pozo en casa, pues agua pues nada, para los animales y para lo que hiciera falta, pero bueno, para beber había que ir a buscarla al final del pueblo. Y había que administrarlo, claro. Había que administrar el agua, había que administrar la matanza, había que administrar todo que llegara. Siempre tenía que llegar. No sé cómo nos las arreglábamos, pero había que estirar para que llegara. No había otra. Pero en eso de administrarse, me contabas un día, cómo os administrabais hasta el punto de que, por ejemplo, en la matanza, que además me contaste que si matabais, es decir, 2 cerdos, solo os quedabais con un jamón, porque claro, con la venta de los otros jamones... comíamos lo de cerdo, pues era el sustento de todo el año, pues claro, teníamos que ir a esto. Y además comíamos todo menos los jamones. Los jamones a lo mejor había... Pues matábamos 2 cerdos. Bueno, pues eran 4 jamones, podíamos comer 1. Pero los otros 3 tenemos que venderlos para sacar dinero, para comprar los cerdos para el próximo año, o para necesidades que había, o para pagar eso, porque teníamos muy en cuenta que el dinero teníamos que llegar, porque en el mes de mayo había que pagar los tributos en el ayuntamiento, y había que tener dinero, y entonces se acumulaba un poquito de aquí y otro poquito de allí, y había que pagar las cosas. Y entonces no es como ahora que viven de lo que trabajan, pero entonces no, sacábamos para comer lo justo, y faltaba dinero, claro, no había dinero para todo. Entonces había que tener un tacto y una administración que la verdad que no estudiábamos economía, pero las mujeres económicas hasta verlo y dejarlo. Porque no sé si alguien habrá de mi época, a lo mejor Esperanza, que también Esperanza ha vivido su vida, que está aquí de Rabanal, pues a lo mejor me da razón, pero que es así. Oye, ¿y los maridos qué hacían? A los maridos, las cosas gordas, secar la guadaña, yo eso nunca lo hice, secar la hierba, y empujar los sacos cuando en las eras, y las cosas gordas, es verdad que las hacían ellos, pero, y claro... Pero llevar las cuentas de casa, y esto lo llevabas tú, lo llevaban las mujeres. Las cuentas de casa, las mujeres y todo eso, ¿no? Había que llevar poca cuenta, porque había poco que llevar. Pero bueno, lo que había. Había muy poco que llevar, pero nada más había que llegara para pagar. Nada más teníamos eso para que no nos pillara... oye, que hay que pagar y hay que tener... si eran 4, mucho no, pagabas y mucho no había. Era todo
todo relacionado, no había otra cosa. Esto es lo que había. Claro. Más que y siempre pues, lo mismo, más de lo mismo. Y el sol era el que marcaba el tiempo que tenías que estar al aire libre y trabajando. Pero fíjate, me contaba, lo vas a contar tú, Sí. es decir, cómo dentro de que eso había una serie de cosas que eran sagradas. Por ejemplo, celebrar la fiesta, es decir, el siguiente año. Vosotros teníais matanza, pero ¿cómo hacíais? Sí, mira, es la matanza, teníamos la matanza y eso. Pero mira, siempre dejábamos para el día de la matanza una tripa de chorizos de la parte que se metían, de la parte de cular, pues que eso lo conservaba diferente que la otra tripa. Y siempre le dejábamos una tripa de chorizos de esos, una oreja, el codillo y la pata, y eso, que hacíamos un cocido, que ese día olía la casa a gloria. Y el primer cocido para el día de la matanza. Y eso se guardaba para ese día, en que tuvieras eso, pero esto tiene que llegar para el día siguiente. O sea, que tirabas eso, pero digo, no, esto para el día de la matanza. Porque además hacíais también la ropa, hacíais vuestra propia, Bueno. hilabais por la noche, cuando de sol a sol, y por la noche se hilaba. La ropa interior, nada, no había ropa hecha como ahora. Eran telas, se compraban por metros, el mahón para hacer los pantalones de los maridos o de los hombres, la pana. Eso era la materia prima que tenían para eso. Luego estaba todo, claro, era algodón. Pues nosotros, la ropa interior, yo por lo menos, yo me hacía mi ropa interior. No nombro lo que, pero me lo hacía. Bueno, teníamos los niños la camisita sin mangas, una camisita, luego otra con mangas. Los fajeros para el ombligo, no es como ahora, todo era diferente. Pues todo eso lo hacíamos nosotros, todo. Pero las mujeres todo, solo. Todo lo hacíamos. Porque Claro. no, es que no había. ¿Quién te lo hacía? Pues si tú no. Eso. ¿Y dónde sacabas el tiempo? Pero lo sacabas. Es que la vida que ha sido muy dura. Para nosotras, las mujeres, muy duras. Llegaba el verano, traías todo cronometrado. Cuando llegabas el centeno, lo cargabas, no había nada, tractores ni nada, las vacas y el carro. Bueno, a lo mejor te faltaban 2 meses para tener un hijo y estaba subida en un carro pues tan alto como estos árboles. ¿Y cómo te bajabas? Pues tenías que bajarte. Porque te agarrabas a la cuerda que tenías para sujetar y arrastras para abajo. Es que me da vergüenza hasta decirlo aquí. Pero es que es así como te lo cuento. Bueno, yo lo que bueno, he y luego querido- venía la era, tenías que majar a porro, porque claro, si majabas a porro, la paja te valía para cubrir las casas. Y si bajabas a la majadora, pues ya la paja estaba blanda y ya no valía. Que te bajabas a la majadora. Y los hombres tirando la paja y a 4 o 5 mujeres, por desgracia, que ya no están, que esto que estoy hablando va por ellas, por todas las que estábamos en aquel grupo y aquel que criamos los niños, todas al mismo tiempo. Lo que estoy hablando aquí va por ellas, va por ellas. Porque es que lo pasamos todo, y todas unidas y todas, bueno, ya me emociono. Así que eso era. Bueno, pues eso, la majadora echando paja, con los pañuelos, claro, nos protegíamos como podíamos, del sol y de todo. Así, sacando la paja, que no la abarcábamos, arrastrándola para todas, no las nombro aquí porque no es el momento, pero me acuerdo de ellas que éramos todas iguales, todas pasando el mismo calvario y el mismo afán. Bueno,
Y luego ya, dime, cuéntame. No, yo lo que quiero, ahora quiero que además Elena te haga también alguna pregunta. Sí, bueno. Lo que quería es, con el testimonio de Manuela, decir que la mujer en esta zona, es decir, que además aglutinaba a la familia, unía a la familia, mantenía a la familia, no solamente eso, sino que tenía un espíritu, es decir, de administrar lo poco que se tenía, que yo creo que eso es un carácter propio de la zona. Por eso, es decir, cuando estamos hablando de la mujer, cuando estamos hablando, es decir, de las cosas que se están abriendo, donde además son las mujeres las que regentan ese negocio, las que ponen ese negocio, las que en un momento determinado, a mí me parece, antes estábamos hablando, me preguntabas, bueno, ¿y qué marcha lleva esto? Pues yo creo que cada vez va un poco mejor, pero sobre todo, es decir, porque el espíritu de la mujer, es decir, cada vez es mucho más fuerte y mucho más emprendedor. Sí. Y ahora me gustaría que Elena pues también te hiciera alguna pregunta. Bueno, yo es que me he quedado embelesada, vamos, con todo lo que has contado. La verdad que me ha parecido súper interesante y sobre todo me parece que también, te lo comentaba antes, este tipo de testimonios muchas veces se queda un poco en la tradición oral, que a lo mejor te lo puede contar pues tu abuela o una vecina del pueblo, pero que yo, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos murieron muy jóvenes, no tuve oportunidad de preguntarles y, claro, yo porque me he ido informando, porque he decidido yo preguntar, que en mi pueblo, en Castrillo, pues también me he interesado por el testimonio de otras mujeres, pero sobre todo el saber tú cómo crees que esto sería mejor para preservarlo, porque es historia que ya ha quedado en la historia, pero a ti ¿te gusta contarlo? Quiero decir, ¿tú te animarías porque dices que te emocionas? Sí, me emociono por las que no están ya, que éramos, no es que sea yo ni nada. Y aparte de eso, es que yo he vivido lo de mis padres. Claro. Porque no he vivido mi vida solamente, he vivido la anterior. Claro. Es que al final todo eso, yo creo que lo bonito es ir conservándolo para crear un poco memoria histórica precisamente. Y sobre todo también para ver el cambio que ha habido de mentalidad, porque antes, por lo que tú me contabas, parecía como una sociedad mucho más solidaria, mucho más de los vecinos, son incluso parte de tu familia. Sí. Tenemos otra unión, otra cosa. Si alguien se quedaba para atrás, que no eso, la gente cuando acababa echaba mano, la ayudaba. Claro. Ahora nos metemos en casa, cerramos la puerta. Sí, es un poco diferente. La cosa, la convivencia, desde luego, es diferente. Claro. Porque en vez de colaborar y ayudar, a ver si te pueden jorobar, pero es diferente. Pero entonces éramos, nada, éramos todo. Oye, fulano, pues oye, os ha puesto malo y no ha acabado de segar, o no ha acabado de... Vamos a echarle una mano. Claro. En lo poco que podías, porque estabas hasta aquí. Hombre, por supuesto. Pero en lo poco que se podía, pues ibas y le echabas una mano. Claro. Pero ahora no. Yo amigamente conozco a la gente de mi época y de mi eso, pero yo los hijos de, obviamente los nietos de Ángel o eso, pues, no los conozco, los de todo el mundo, yo no sé quiénes son. Claro. Alguna vez te pregunto, te dicen hola, pocos dicen hola, pero bueno, alguno te dice hola, y le digo, ¿de quién sois? Yo sé, ¿de quién son? Ya sé quiénes son, pero si no, no sé quién son. Claro. Y estamos en un pueblo que es un pueblo pequeño, que no es un pueblo, para decir un pueblo grande, ¿no? Claro. Un pueblo pequeño. Bueno, también mucha gente se ha ido yendo a las ciudades progresivamente y a lo mejor ahora la gente que viene es más gente que viene a veranear. No sé si a lo mejor tú lo habrás visto. Bueno, pues la gente que viene a veranear, pues es un poco más o menos pues los que hemos ido y hemos vuelto, o venimos de vez en cuando. Claro. Es sí, pero que a lo mejor eso es lo que ha dificultado la comunicación estos últimos años y lo que ahora pues también, por ejemplo, desde el Centro Cultural de Santa Coloma pues estamos intentando un poco volver a retomar la comunicación entre los vecinos, que es lo que tú dices, que antes era muy distinto y ahora ha ido cambiando y crear momentos pues eso de no sé sentarte en los polletes, no sé hablar. Porque yo desde luego soy la misma que era cuando antes que ahora. Soy la misma. Claro. Lo que pasa, es que yo no tengo predicción por nadie, ni me... Todo el mundo, para mí, todo el mundo es lo mismo que era. ¿Y a ti qué no te gustaría que se perdiese? A mí creo que sí. Pues el respeto lo primero. El respeto que no se perdiera. Que todo el mundo respetara
Ya está. Muy bien dicho. El respeto. El respeto por esto, por el otro y por el otro. En muchas cosas, que no hay respeto. Y eso quisiera que hubiera. Desde luego. Yo creo que también eso es fundamental. Y de la cultura malagata, ¿cómo tú lo has vivido? Para ti, ¿qué ha sido ser malagata en tu identidad? Porque hablabas de la vida en el campo, pero yo también Sí. me pregunto un poco el qué es diferencial de aquí de la malagatería. Antes lo hablábamos con el alcalde. Para ti, como vecina de Pedredo, Bueno, pero ¿en qué sentido? Que no he el entendido de- bien la pregunta. de algo que tú creas que es como algo importante para ti porque eres de aquí, de esta zona, de la malagatería. Sí. No sé, Pues, por las costumbres, bueno, por pues se va perdiendo todo. fiestas. Sí, porque uno a lo mejor sí le gusta, pero hay otra que no le gusta, ya no se atreven y ya eso. Yo, vamos, lo malagato lo he vivido poco. Mi madre era una mujer malagata de cabo a rabo. ¿Sí? Desde los zapatos hasta la punta del pañuelo. Que todavía los zapatos todavía los conservo. Joder. Todavía los conservo. Sí, sí. Pero yo no me fijo en nada de mi madre. Pero sí tengo una sobrina, una nieta de ella, que es clavada. Esa le encanta el maragato y le encantan los trajes y le encanta el baile y le encanta todo. Pero yo, vamos, no. Sí, pero bueno, yo esa cosa de decir hoy me he visto de maragata y me he vestido 2 veces. No, la Ya. verdad que no. Pero no quisiera que se perdiera, claro. No quisiera que se perdiera porque es una cosa. Pero no sé, eso ya casan las gentes que hay hoy en la actualidad que se avengan y que se comuniquen y que lo hagan. Eso es lo único. Oye, Elena, ¿qué estáis preparando para recuperar ese contacto que has mencionado antes, esa relación al modo Bueno, antiguo, algo más ahora, personal, más íntimo? claro, ahora estamos intentando un poco como empezar, porque es verdad que aquí en la malagatería queremos hacer muchas cosas y todavía pues estamos en el principio. Lo de crear comunidad es algo fundamental que ahora mismo pues estamos organizando coloquios, simplemente momentos como este para poder compartir opiniones y debates y luego para recuperar un poco lo tradicional, que no se pierda, estamos intentando llevar a cabo un proyecto en el que podamos como en este momento charlar con ella, con Manuela, pues luego también poder charlar con otras personas mayores que a lo mejor simplemente estén en sus casas y que pues a lo mejor no se haya dado la oportunidad de compartir sus experiencias o lo hayan compartido pero con sus familiares y que se animen un poco a contarnos también su visión de la vida, de su experiencia aquí en el mundo rural, en la malagatería y también eso, por supuesto, organizarlo para que quede guardado para el futuro, que no se pierda, porque la tradición oral es muy importante, pero yo creo que hoy en día tenemos los medios suficientes para poder recopilarlo y dejarlo también para el futuro. Yo creo que es fundamental. Manuela, sí me gustaría que me contaras una cosa, porque me lo contabas y era una auténtica aventura. ¿Cómo funcionaba la sanidad? ¿Cómo era ir al médico? ¿Cómo era ponerse malo? ¿Qué pasaba? Pues la sanidad, pues bueno, no funcionaba mal. Bueno, teníamos médicos. Bueno, yo tengo recuerdos de cuando era pequeña de uno que, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Pero bueno, No, eran cuéntalo. buenos médicos. El último que tuvimos era nacido en Santa Colomba, ¿Sí? era hijo de de Teresa, se llamaba la madre, y el padre Francisco, era hijo único y era un buen médico, que no se equivocaba. Como dijera una cosa, Porque no se equivocaba. el que decías antes que no has querido hablar de él se equivocaba. ¿Se equivocaba mucho? Si aquel estaba más pendiente, pues es que eso eran otros tiempos. Ah, bueno. Claro. Eran otros tiempos porque eran en los tiempos del año 39, 40, claro, y eran otros tiempos, no Sí, los tiempos. sí, Bueno, sí. eso ya, Entiendo. eso lo vamos a dejar. Entiendo perfectamente. Vale, eso lo vamos a dejar. Pero eso, tenemos, el último que tuvimos fue, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, Don Alfredo. Y muy bien, ya te digo, no se equivocaba. Pero, y tuvimos otros antes que también eran muy buenos, que detectaban las cosas rápido y eso. Pero la sanidad, de momento, a lo primero, teníamos que pagar una cota al médico,
tienes que pagar, nos daban un recibito Sí. con lo que pagábamos. Yo no me acuerdo lo que pagábamos, pero pagábamos. Pero el médico lo prescindíamos muy poco, porque es que había que comprar las medicinas, no había dinero para comprarlas. ¿Sabes? Se pagaba la cota y luego las medicinas, como la aspirina y así. O sea que, Y cuando teníais una urgencia en el pueblo, alguien que se rompía un brazo, alguien que, no, mira. que se ponía de pronto malo, como hablábamos antes, Sí. que había luego después que ayudarle sí, en la mira, era. en primer lugar, te voy a decir una cosa. Si a un niño que había muchas veces se le salía el hueso de aquí, se le salía el hueso, bueno, el niño quedaba con el brazo así, oye, el niño no mueve el brazo, pues el niño no mueve el brazo, resulta que, pues, ¿sabes quién le arreglaba el brazo? Cuéntamelo. Bueno, el abuelo que está aquí, Tere, que está una nieta, el abuelo de Tere, el tío Jesús, el padre de Jesús y de Plácido, venía, le tocaba coger el brazo, le hacía un giro y le metía el hueso en su sitio. Un hombre, no había estudiado, ni un hombre de campo como los demás. Sí, eso es la Pues le ponía sabiduría, eso es la sabiduría. Le ponía el hueso en su sitio. Y otra cosa, te voy a contar una anécdota que a lo mejor no viene a cuento, pero bueno. Mi hermano Ángel ya estaba casado, estaba en Murias. Y claro, llegaría a Pedredo, pues no sé, como podía. Y claro, tenía una cosa que era de operación, era de operación de quirófano. Bueno, pues llegó aquí, pero claro, mi hermano no podía ir a Astorga, no podía ir. Mi madre dice, venga, un colchón, el carro del tío José, que tenían el carro, que tenían tienda y con el carro y el caballo pues compraban sus cosas para traerlas a la tienda. El carro del tío José y me metieron a mi hermano en el carro encima del colchón a Astorga y lo operaron. No sé cómo vendría para casa, de eso no te puedo decir, porque recién operado te puedes imaginar cómo vendría, pero bueno, pues a Astorga en un carro de caballo, en un colchón, a operarlo. Al sanatorio de San José, a don Manolo, que don Manolo era precisamente de este pueblo, nacido aquí, y ese señor lo operó. Y no operó solamente a mi hermano del apéndice, que a mi marido, en paz descanse, lo operó del estómago, de una perforación de estómago. Bueno, ese ya fuimos solos. Pero él en el carro era la ambulancia. Vale, gracias. Sí. Era la ambulancia. O sea Pero ¿cuánto tiempo se tardaba en llegar a Astorga? pues en Astorga por lo menos hora y media, por lo menos. Con el Eso con el bajito. Ah. Eso por lo bajito. O sea que eso. Y luego otra cosa, la sanidad. Las mujeres, teníamos los hijos, sí, pero es que no había ni una revisión médica, ni un análisis de sangre, ni un ginecólogo, ahí no había nada. Más que yo tuve 4 hijos, 4 joyas, porque podía haber tenido 4 monstruos, porque no había revisión ninguna. No. Estoy hablando la pura realidad, no me pongo ni me quito, la pura realidad. Muy bien. Bueno, Bueno, no yo, todos. no yo, hablo general. Hablo general. Por ejemplo, oye, todos estos pueblos, Santa Coloma de Somoza, éramos 9 pueblos. Ahora he oído que había más. Pero entonces, cuando eso eran 9 pueblos. Era Valdemanzanas, Villa de Ciervos, Turienzo, Santa Marina, Tabladillo, Murias, San Martín y Pedredo. Esos eran el municipio que había en Santa Coloma. Ahora ya, hoy me he enterado que había 16 o no sé cuántos. Pero entonces, pues todas éramos medidas por el mismo rasero. No había ninguna, no había que tú eras más ni tú eras menos, todas. Todas paríamos lo mismo. Bueno, ¿Sabes? Manuela, pues en fin, yo te doy un aplauso porque realmente, en fin, Pues, nada. Así que perdonar que haya sido así, pero es que es la pura realidad. La pura realidad.
Yo tengo una pregunta. Y claro, es una vida vivida muy dura. Muy dura. Sí. Manuela, por lo que has contado, ya sabemos que la vida era muy dura, Sí. pero yo tengo la impresión, que, por lo que has estado diciendo, que te gustaba más esa vida que la de ahora, que la de estos tiempos. ¿Me equivoco? No es que te equivoques. Yo la vida la sigo viviendo lo mismo y para mí es todo lo mismo. Lo que pasa que, oye, no sé, somos mayores, nos volvemos raros. Claro. Entonces a lo mejor eres tú misma, que no, vamos, creo yo. Yo no culpo a nadie. A lo mejor eres tú misma que eres la rara, porque claro, los años pasan y no pasan en balde. Claro. ¿Qué me vas a contar? Muchas gracias a los tres, Ángel, Manuela, Elena. Tal y como ha reaccionado la gente, cuando hagáis la recopilación de esta tradición oral va a ser un exitazo, os lo garantizo, así que poneros a ello. Y nada más, pasamos dentro de unos minutos, pasamos al siguiente bloque de intervenciones. Muchas gracias. ¿Me puedo despedir? Sí, hombre, Sí, por ¿Me puedo supuesto. despedir? Bueno, esto va para todas mis amigas, mis compañeras, mi gente de mi pueblo que ya no están, por desgracia, porque claro, nos tenemos que ir todos. Así que, viva la Maragata, leal y valiente. ¡Viva!